Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes, del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanor, Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre las civilizaciones de Grecia y Roma. Echanson te enseñará a dar información en francés. Para llegar a un lugar y por supuesto en matemáticas, yo te hablaré de los ángulos internos y externos de un triángulo. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Yancel y Echanson. ¿Todavía no sabes qué es la propiedad de existencia del triángulo? ¿Sabías que el triángulo aparece gracias a ciertas reglas matemáticas? Sin estas reglas, el triángulo que todos conocemos jamás hubiese existido. Quédate conmigo y te contaré mucho más sobre esta interesante propiedad. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Qué alegría poder continuar compartiendo temas de interés para su desarrollo intelectual. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. La clase pasada estuvo muy interesante. Estuvimos hablando sobre la congruencia de triángulos. Aprendiste que dos triángulos iguales son congruentes. Para que se cumpla tal condición, las medidas de sus 6 elementos deben ser iguales, los 3 lados y los 3 ángulos. La igualdad de los lados se establece poniendo rayitas en los lados respectivos y a los ángulos poniendo arquitos a los ángulos respectivos. La congruencia se simboliza por un signo de igual, con la característica de que tendrá una tercera línea encima de forma curva. Aprendiste también en la congruencia de triángulos se cumplen 3 propiedades. Estas son propiedad reflexiva, propiedad simétrica y propiedad transitiva. En la clase de hoy vas a aprender sobre los ángulos interiores y exteriores del triángulo. Así que sin más, iniciemos. Nuestros días están llenos de figuras geométricas. Entre ellas están los triángulos. Esta figura geométrica cumple un rol fundamental tanto en la naturaleza como en lo que los humanos vienen construyendo a través de los años. Pero para poder materializarse, le deben su origen a ciertas reglas de la propiedad de existencia que los respalda. Antes de contarte de qué se trata,
es necesario explicarte de manera resumida qué es un triángulo. Esta forma geométrica es un polígono que representa tres lados, los cuales pueden ser de diferente longitud, pero deben cumplir ciertas reglas establecidas por las matemáticas para crear la forma de triángulo. Es aquí donde aparece la propiedad de existencia triangular. Propiedad de existencia de los triángulos. Para que el triángulo pueda existir, sus lados o segmentos deben cumplir ciertas condiciones. La regla principal que da origen al triángulo tiene que ver con la longitud de sus lados. Esta plantea que la suma de dos de sus lados debe ser mayor a la longitud del tercer lado. Por ejemplo, si en un triángulo dos lados miden 5 y 4 centímetros respectivamente, el tercer lado debiera medir menos de 9 centímetros, que es la suma de estos dos lados. Ojo, la suma de los dos lados no puede ser igual a la longitud del tercer lado. Te invito a que pruebes por ti mismo. Puedes tomar la regla y el lápiz y trazar dos lados de diferentes medidas y sumarlas. Luego trazas el tercer lado y mides su longitud. Te aseguro que siempre, escucha bien, siempre su longitud será menor a la suma de los dos primeros lados. De lo contrario, ese triángulo sería imposible de construir. ¡Wow! Sorprendente la propiedad de existencia de los triángulos. ¿Quién pensaría que un polígono de tan solo tres lados estaría sujeto a reglas matemáticas tan simples para poder existir? En la vida misma y todo el universo está sujeto a las reglas que imponen las matemáticas. De no ser así, lo que hoy vemos y conocemos tal cual funciona sería imposible. La semana pasada estuvimos hablando sobre la suma de los ángulos internos y externos de polígonos regulares. En esta ocasión hablaremos de este mismo tema en torno a los triángulos. Los triángulos son especiales porque para el cálculo de la sumatoria de los ángulos internos no se utiliza la fórmula 180 grados multiplicado por n-2 que ya conocemos. Para hacer este cálculo utilizamos el teorema fundamental del triángulo, el cual dice que en un triángulo la suma de los tres ángulos internos siempre será igual a 180 grados. Así de sencillo. En el caso de los ángulos externos, tampoco utilizamos la fórmula 360 grados dividido entre n, utilizada para saber la medida de uno de los ángulos externos de un polígono regular. De hecho, esta expresión puede ser aplicada solamente si el triángulo es regular, si tiene sus lados de igual longitud y ángulos de igual apertura. Entonces, en casos distintos a cuando el triángulo es irregular, la medida de un ángulo externo será igual a la suma de las medidas de los ángulos internos no contiguos, es decir, los ángulos opuestos. Vamos a la pizarra para que lo comprendas mejor y lo podamos comprobar. Aquí en la pizarra tenemos un triángulo donde tenemos dos ángulos internos. El primero nos lo nombramos con la letra A, que mide 71.57 grados. El segundo lo nombramos con la letra C, que mide 36.86 grados. Recordando que los ángulos externos son aquellos que resultan de prolongar uno de los lados del polígono. En este caso prolongamos este lado y tenemos el ángulo B, que hemos nombrado así para este ángulo externo, y tiene una medida de 108.43. Según lo que acabamos de decir anteriormente, un ángulo externo en un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no contiguos o opuestos a este ángulo. Si este es el ángulo B que tenemos aquí en la parte izquierda, los dos ángulos opuestos sería el que está en la parte derecha y el ángulo interno que está en la parte superior. Pero dirías, bueno, profesor, usted puso eso ahí, ¿cómo yo compruebo eso? Sí, la suma de estos dos ángulos me da 108.43, pero es muy sencillo. Miren una manera de probarlo, es encontrando la sumatoria de los ángulos internos de este triángulo, que por el postulado
del triángulo sabemos que será 180, pero ¿cómo lo calculamos? Muy sencillo, ya que conocemos dos de los ángulos internos, uno que mide 71.57 y otro que mide 36.86, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a nombrar este tercer ángulo interno con la letra D. Entonces, el ángulo interno D será igual. Si el postulado nos dice que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180, significa que el ángulo D más el ángulo A más el ángulo C dará un total de 180 grados. Ya conocemos el ángulo A y el ángulo C. Por tanto, el ángulo D más el ángulo A, que mide 71.57 grados, más el ángulo C, que mide 36.86 grados. Eso dará una sumatoria total de 180 grados. Entonces, si sumamos el ángulo A más el ángulo C, tendremos que nos da un total 71.57 más 36.86, nos da un total, lo que habíamos mencionado anteriormente, del ángulo externo, 108.43. Ahora bien, ¿cuánto mide el ángulo D? Dijimos que esto va a ser igual a 180 grados. Entonces, el ángulo D despejamos, lo dejamos solo, y este 108.43 pasará al otro lado del signo de igualdad, restándose a 180. Por tanto, tendremos 180 grados, el 108.43 que está sumando del lado izquierdo del signo de igualdad, pasará restando del lado derecho, 108.43. El ángulo D va a ser igual a 180 grados menos 108.43. El ángulo D, en este caso, tendrá un valor de 71.57. En este caso, es igual al ángulo, a la medida del ángulo A. Entonces, si tenemos un ángulo D que mide 71.57 grados, como el ángulo externo, que es adyacente al ángulo D, se cumple aquí el postulado de los ángulos suplementarios. Por tanto, si el ángulo D es interno y el ángulo B es externo y ambos son adyacentes, la suma de esto debe dar siempre 180 grados. Por tanto, tendremos que el ángulo B más el ángulo D será igual a 180 grados. El ángulo B mide 108.43 más el ángulo D, que mide 71.57. Eso lo podemos comprobar aquí, pero lo hacemos acá para que esté separado. Simplemente, si podemos observar, eso me da un total 108.43 más 71.57. Eso me da un total de 180, que es la operación contraria que acabamos de ver aquí arriba, 71.57. Entonces, podemos comprobar con esto que la sumatoria de dos ángulos internos que son opuestos a un ángulo externo dará como resultado el valor de ese ángulo externo. La suma de tres ángulos exteriores a un triángulo vale 4 ángulos rectos, es decir, suma 360 grados. Eso lo vimos en la clase pasada también, donde hablamos de los ángulos exteriores. En total, los ángulos exteriores de cualquier polígono regular o incluyendo los triángulos sumará 360 grados. Otra cosa importante es que los ángulos externos, un ángulo externo, siempre será mayor que cualquiera de los dos ángulos internos restantes que son opuestos a él. En este caso, el ángulo B, que mide 108.43, es mayor que el ángulo A, que mide 71.57, y también es mayor que el ángulo C, que mide 36.86. Antes de continuar con algunos ejercicios sobre ángulos internos y externos de un triángulo, te invito a ver la siguiente cápsula para que puedas valorar el extenso uso que tiene el triángulo en nuestro día a día. ¿Sabes por qué los triángulos se utilizan en construcción?
Están por todas partes, en las torres de alta tensión, en las grúas, en algunos puentes, en las atracciones de feria, como la famosa montaña rusa, en las tiendas de campaña y, por supuesto, en algunos edificios a la vista de todos o escondidos bajo su cubierta. Hablamos de los triángulos, una estructura sencilla formada por barras cuya rigidez se debe precisamente a su forma y que por ello es utilizada habitualmente en el sector de la construcción. Esto se debe a que el triángulo es la única figura geométrica que no se deforma cuando sufre un esfuerzo. Cualquier otra forma geométrica utilizada como estructura no será rígida o estable hasta que se triangule. En el caso de la edificación, atendiendo al hecho de que debe cumplir unas normas de seguridad estipuladas por ley, no todos los materiales son susceptibles de ser usados. Por mucho que se le diera forma de triángulo, no sería buena idea emplear plástico para crear la estructura de una casa, por ejemplo. Así pues, el acero y la madera siguen siendo los más utilizados. Algunas de las construcciones más famosas, a nadie le extrañará que la estructura reticulada, es decir, creada a base de triángulos, más famosa del mundo es la Torre Eiffel, la cual se encuentra en París, Francia, levantada en 1889. Aunque no es la única, la conocida como la Rueda del Milenio, en London Eye, en Londres, Reino Unido, es una noria mirador de 135 metros de altura al borde del Támesis, en la que predominan las formas triangulares. El puente Golden Gate, en California, Estados Unidos, se construyó entre 1933 y 1937 y supuso la mayor obra de ingeniería de su época. Los vehículos circulan a través de este para cruzar la bahía de San Francisco sobre una pasarela de triángulos. En nuestro país, República Dominicana, tenemos puentes y edificaciones que hacen uso notable de los triángulos en su estructura. Tal es el caso del Puente Mauricio Báez, en la Autovía del Este, Puente Duarte y Puente Juan Bosch en Santo Domingo. La verdad que este pequeño polígono de 3 lados se ha llevado el premio mayor en cuanto a utilidad se refiere, ¿no crees? Volvamos a la pizarra para practicar ejercicios donde aplicaremos los conceptos que hemos aprendido hoy. Tenemos aquí un triángulo y nos piden que calculemos la sumatoria de los ángulos internos, es decir, ya sabemos que es igual a 180 grados según el postulado del triángulo, el teorema fundamental del triángulo. Pero aquí tenemos algo interesante, tenemos variables en las medidas de los ángulos internos y nos piden que calculemos o identifiquemos cuánto mide cada ángulo. Tenemos un ángulo A que nos dice que su medida es igual a 3x. Tenemos un ángulo B que su medida es igual a 4x. Y tenemos un ángulo C que su medida es igual a 5x. Entonces, esto no son medidas regulares de un triángulo o de un polígono. Hemos trabajado que los polígonos, los ángulos se miden en grados, no importa el sistema, sea sexagesimal, centesimal o en radianes. Este sistema que tenemos aquí no corresponde con ninguno de los antes mencionados. Por tanto, para calcular cuánto equivale cada uno de estos ángulos, a cuánto equivale esta medida, debemos identificar el valor de esta variable, es decir, el valor de la variable x, y automáticamente sabremos cuánto mide cada ángulo. Utilizando el teorema fundamental del triángulo, sabemos que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre será igual a 180 grados. Entonces, ¿quién es el ángulo A? 3x. ¿Quién es el ángulo B? 4x. Y el ángulo C, 5x. Eso debe darme una medida de 180 grados. Ya tenemos la ecuación de primer grado correspondiente. Ahora vamos a reducir los términos semejantes, es decir, vamos a sumar cada uno con su semejante, todos los términos que tengan x, en este caso 3x
4x y 5x. Para sumar este tipo de expresión, simplemente sumamos los coeficientes, es decir, los números. 3 más 4 más 5. 3 más 4 son 7. 7 más 5 son 12. Entonces, la x pasa automáticamente igual. No hay que hacer más nada. Tendremos entonces 12x igual a 180 grados. Ahora vamos a despejar la x para poder identificar su valor. Para despejar la x debemos quitarle el coeficiente. ¿Qué operación está haciendo el coeficiente con la x? Cuando tienes un número al lado de una variable y no presenta ningún signo en medio de ellas, significa que automáticamente este número o este coeficiente está haciendo la operación de multiplicación. Para despejarlo, para pasar ese número 12, ese coeficiente al lado derecho del signo de igualdad, debemos pasarlo con la operación contraria a la que está haciendo en el lado izquierdo del signo de igualdad. Si aquí está multiplicando la x, entonces del otro lado, la operación contraria a la multiplicación es la división. Pasará entonces dividiendo el 180 grados que tenemos del lado derecho. Entonces 180 entre 12. X será igual, si dividimos 180 grados que tenemos aquí entre 12, nos da un total de 15. Ese es el valor de x. Entonces, ya con el valor de x identificado, puedo entonces calcular y conocer cuál es el valor de cada uno de los ángulos internos de este polígono, de este triángulo. Entonces, lo haremos por aquí, ya con el valor de x identificado. El ángulo A dice que mide 3x. Ángulo A es igual a 3x. Como el 3 está multiplicando la x, ahora vamos a sustituir la x por su valor que hemos identificado, que es 15. Entonces el ángulo A será igual a 3 multiplicado por 15, lo que será igual 3 por 15, eso es muy sencillo. 3 por 15 es igual a 45 grados. De inmediato hacemos el ángulo B. El ángulo B es igual a 4x, según nos dieron en el ejercicio. 4x, entonces tendremos que 4, la x vale 15, 4 por 15. Lo que será igual 4 por 15 será igual a 60 grados. Por último, el ángulo C será igual a 5x, según el ejercicio. Identificamos ya la x, entonces sería 5 multiplicado por 15, lo que nos da un total, 5 por 15, de 75 grados. 75 grados. ¿Cómo entonces podemos comprobar que los valores que hemos encontrado son los correctos? Muy sencillo, utilizando nueva vez el teorema fundamental del triángulo, que dice que la suma de los ángulos internos de un polígono, de un triángulo, siempre será igual a 180. Por tanto, sumaremos estos tres ángulos, decimos aquí, 45 más 60 más 75. Eso tiene que darnos 180 grados si el ejercicio lo hicimos de la manera correcta. 45 grados más 60 grados más 75 grados nos da efectivamente un total de 180 grados. Entonces, de esta manera podemos comprobar que lo que acabamos de hacer es totalmente correcto. Ahora, te dejo un reto en tu casa. Los ángulos externos ya trabajamos cómo lo podemos identificar y te lo recuerdo. Un ángulo externo será igual a la suma de los ángulos internos que no sean contiguos, es decir, que sean opuestos a dicho ángulo. Por ejemplo, el ángulo externo en A, el que es adyacente a A, será igual a la suma del ángulo interno B más el ángulo externo C. Entonces, allí en casita te invito a que puedas realizar este cálculo e identificar los tres ángulos externos que tenemos allí. Espero que hayas aprendido mucho en la clase de hoy, en la cual trabajamos los ángulos internos y externos de ese polígono que no deja de sorprenderme, el triángulo. A propósito, ¿has escuchado hablar acerca del triángulo de la vida, el cual es utilizado durante un sismo o un terremoto?
O tal vez escuchaste sobre el misterioso Triángulo de las Bermudas, esa zona geográfica donde embarcaciones y aviones han desaparecido sin dejar rastro aparente. Ejercita un poco tu curiosidad y busca información sobre estos dos triángulos tan peculiares. Te aseguro que te gustará lo que descubrirás y te ayudará incluso a salvar tu vida. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega. Bye bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Es imposible fundar una civilización sobre el miedo, el odio y la crueldad. No perduraría. George Orwell, escritor británico, nació en 1903, falleció en 1950. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola mis queridos y queridas alumnas. Aquí estamos una vez más para emprender nuestro viaje al conocimiento. Recuerden crear las condiciones y tener a mano cuaderno de ciencias sociales, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros, diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. La semana pasada estuvimos viendo las civilizaciones de Mesopotamia y la egipcia. Valoramos los aportes que nos dejaron cada una de ellas. Recordamos de Mesopotamia que Hammurabi fue un príncipe que creó un código para establecer normas de respeto y convivencia para asegurar el bienestar de las personas. Quiero que pongas mucha atención al siguiente texto y me ayudes a completar la siguiente actividad sobre Mesopotamia. Si un señor acusa a otro señor y presenta contra él denuncia de homicidio, pero no la puede probar, su acusador será castigado con la muerte. Si un señor imputa a otro señor prácticas de brujería, pero no las puede probar, el acusado de brujería irá al río y deberá arrojarse al río. Si el río logra arrastrarlo, su acusador le arrebatará su hacienda. Pero si este señor ha sido purificado por el río, saliendo de él sano y salvo, el que le imputó de maniobras de brujería será castigado con la muerte y el que se arrojó al río arrebatará la hacienda de su acusador. ¿Prestaste mucha atención? Muy bien. ¿Ya tienes todo listo? Tu cuaderno de ciencias sociales, lápiz y lapicero y mucha atención para realizar la siguiente actividad. ¿Con qué relacionas este texto? ¿Consideras importante la creación de leyes y normas en las sociedades? ¿Cuáles leyes conoces? ¿Son parecidas a estas? Observa en tu comunidad actualmente. ¿Se cumplen alguna de las leyes? ¿Cuáles son las más violentadas? ¿Qué harías tú para que éstas sean cumplidas? Los egipcios también hicieron grandes aportes como los jeroglíficos, las matemáticas, la arquitectura y otros. Vamos a ver si lo recuerdan bien. Escoge la respuesta correcta. Número 1. ¿Qué eran los jeroglíficos? A. Sistemas de escritura. B. Dibujos. C. Números. Repito. ¿Qué eran los jeroglíficos? A. Sistemas de escritura. B. Dibujos. C. Números. La respuesta correcta es la A.
sistemas de escritura. Número 2. ¿Con qué función se construyeron las pirámides? A. Casa o vivienda. B. Criptas, panteón para enterrar a los faraones. C. Observatorios. Repito, ¿con qué función se construyeron las pirámides? A. Casas o vivienda. B. Criptas, panteón para enterrar a los faraones. C. Observatorio. La respuesta es la B. Criptas, panteón para enterrar a los faraones. Número 3. Sobre las matemáticas. A. La desarrollaron sus antecesores. B. La matemática es una de las ramas científicas más desarrollada por los antiguos egipcios. C. Sus estudios no llegaron hasta hoy. Repito, sobre las matemáticas. A. La desarrollaron sus antecesores. B. La matemática es una de las ramas científicas más desarrolladas por los antiguos egipcios. C. Sus estudios no llegaron hasta el día de hoy. La respuesta correcta es la B. Muy bien. Muchas invenciones del antiguo Egipto han llegado hasta nuestros días y son parte de nuestra cotidianidad, entre ellas la llave y las cerraduras, el maquillaje, el cepillo de dientes, los peines, las tijeras y hasta las pelucas. Es hora de dar paso a otra fascinante civilización, la civilización griega. ¿Quieres conocer sus grandes aportes? Los griegos se asentaron al sur de la península balcánica y desde allí se expandió hacia otras áreas del mar Mediterráneo. A partir de los siglos X y IX a.C., la cultura griega ejerció una extraordinaria influencia sobre otras civilizaciones que entraron en contacto con ella, especialmente la civilización romana. Su estructura de razonamiento lógico, junto con su desarrollo filosófico, constituyen la base de la cultura occidental hasta la actualidad. El conocido nombre de griego fue puesto por los romanos. Asimismo, ellos se llamaban helenos y a su territorio Hélade. Estos se ubicaron en el sur de la península balcánica y en los archipiélagos e islas que los rodeaban. Aprovechando el debilitamiento de las ciudades griegas, el rey Filipo II de Macedonia los conquistó. Así pasaron a formar parte del rey macedónico. Alejandro Magno, hijo de Filipo, extendió el territorio al conquistar el imperio persa y Egipto a partir del año 200 a.C. Roma comenzó la conquista del imperio macedónico. El último de estos reinos, Egipto, cayó en el año 31 a.C. Sus principales características fueron: la civilización griega no constituyó un estado unificado, sino que era una serie de ciudades-estados independientes, llamado polis. Las polis estaban integradas por la ciudad y el espacio que las rodeaba, donde se practicaba la agricultura y la ganadería. Cada ciudad tenía un ágora, que es un espacio público, que era el centro de la actividad económica. En el santuario de Zeus, en Olimpia, se realizaban cada 4 años los Juegos Olímpicos, en los que los griegos, libres, competían en distintas disciplinas. La economía griega se organizaba en torno de la producción artesanal y el comercio. Los barcos griegos recorrían el mar Mediterráneo realizando intercambios comerciales de todo tipo. En las ciudades griegas convivieron distintos modelos de gobierno. Los dos más influyentes fueron Esparta, la cual tenía un gobierno integrado por 2 reyes, la diarquía. Además, formaba parte del gobierno de los éforos, que eran 5 magistrados, un consejo de ancianos, la gerusia,
que redactaba las leyes y una asamblea popular que la aceptaba o la rechazaba. Atenas tuvo reyes en sus orígenes, pero a partir del siglo V se instauró la democracia. El gobierno estaba en manos de funcionarios elegidos por los ciudadanos. Estos eran los estrategas, que se ocupaban del ejército. Luego estaban los arcontes, administración y la religión. El Consejo de los 500, que elaboraban las leyes, y el Tribunal de los Eliastas, que se ocupaban de la justicia. La jerarquía se organizaba de la siguiente manera: ciudadanos, hombres libres y personas no libres. Los griegos eran politeístas. Esto significa que creían en varios dioses. Eran antropomorfos, o sea, que tenían virtudes y defectos, pero eran inmortales y tenían una fuerza sobrenatural. Habitaban en el monte de los Olimpos. Los dioses, según estos, podían tener hijos con los humanos y sus hijos serían como semidioses. Eso quiere decir que serían igual de fuertes que los dioses, pero mortales. Una de las glorias de la civilización sería el haber mejorado la suerte de los animales. Théophile Gautier, poeta, escritor, crítico literario y periodista francés. En cuanto a la construcción de sus templos, estos respondían a ciertas reglas que aseguraban las proporciones y armonía de la obra. Los griegos nos dejaron cánones de construcción y elementos arquitectónicos que todavía hoy día son utilizados. Por ejemplo, sus columnas, que dependiendo de su adorno en la terminación, tienen sus nombres. Estas pueden ser de estilo dórico, jónico, corintio y las más famosas, las cariátides, columnas en formas de mujer que dan nombre a uno de los salones de nuestro Palacio Nacional o Palacio de Gobierno. Tenemos varias construcciones donde podemos observar la gran influencia arquitectónica que nos han dejado los griegos. El Palacio de Gobierno y el Palacio de Bellas Artes son algunas de las edificaciones con influencia griega que tenemos en nuestro país. Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo por la posición social de las mujeres. Domingo Faustino Sarmiento, escritor y político argentino, presidente del 1868 a 1874. Sobre la civilización romana, cuenta una leyenda que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el 753 a.C., los cuales fueron abandonados por el padre, y una loba los rescató y alimentó. Al crecer, decidieron crear una ciudad. Esto llevó a una discusión donde Rómulo mató a Remo, quedando este como el rey y llamando la ciudad Roma en su nombre. El Imperio Romano tuvo 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. La actividad agrícola, la explotación de los esclavos y el comercio fueron las principales fuentes productivas. La sociedad se dividía en 2 grupos que eran los patricios, u hombres libres, y los plebeyos, u hombres sin libertad. La arquitectura fue uno de los mayores aportes de esta civilización. Estos construyeron más edificaciones civiles que religiosas. Se destacaron las obras de ingenierías como los acueductos, puentes, termas, calzadas, arcos y columnas conmemorativas. El Coliseo romano fue una de las construcciones más majestuosas de la antigüedad. ¿Qué te parece si realizas la siguiente actividad? ¿Estás listo? Cuaderno de ciencias sociales y lápiz a mano. Tranquilo, es súper fácil, solo para ver qué tanto hemos aprendido de estas civilizaciones. Vamos a realizar esta completa con la opción correcta. Número 1.
civilización que llevó a cabo la elaboración de leyes y también delimita la conducta del hombre en la sociedad. Repito. Número 1. Civilización que llevó a cabo la elaboración de leyes y también delimita la conducta del hombre en la sociedad. La respuesta es Mesopotamia. Muy bien. Número 2. Fueron los creadores de una de las obras arquitectónicas más majestuosa conocida como el Coliseo. Estos fueron, repito, fueron los creadores de una de las obras arquitectónicas más majestuosas conocida como el Coliseo. Estos fueron los romanos. Muy bien. Su cercanía con el río Nilo le permitió a esta civilización tener grandes cosechas que ayudaron a su consolidación. Repito, su cercanía con el río Nilo le permitió a esta civilización tener grandes cosechas que ayudaron a su consolidación. Esta fue la civilización egipcia. Muy bien. Número 4. Se dividió en dos grandes polis llamadas Esparta y Atenas y adoraban al dios Zeus. Esta fue la civilización. Repito, se dividió en dos grandes polis llamadas Esparta y Atenas y adoraban al dios Zeus. Esta fue la civilización griega. Muy bien. Como hemos visto, los seres humanos primitivos formaron pequeños grupos que desarrollaron una cultura sencilla que les permitía sobrevivir. A medida que las sociedades iban creciendo y volviéndose más complejas, empezaba una nueva forma de existencia humana llamada civilización. Una civilización es una cultura compleja en la cual grandes números de seres humanos comparten una variedad de elementos en común. Chicos, como saben, hemos estado hablando sobre las civilizaciones y el día de hoy tendremos un interesante conversatorio con un analista meteorológico, nuestro querido Jean Suriel. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y encantadísimo de poder compartir estas informaciones. Jean, gracias por asistir a nuestra clase a distancia. Nuestros estudiantes tienen una cantidad innumerable de preguntas para ti. Pero para comenzar a destacar un poco sobre el tema que tenemos ahora, nos gustaría que nos explique qué es el clima. Bueno, el clima es el patrón de ciertos eventos meteorológicos que se va repitiendo década tras década, es decir, en el transcurso del tiempo. Esos datos se van registrando y en por lo menos 30 años ya se registra un tiempo meteorológico que es llamado clima. Es muy diferente a lo que usualmente entendemos como tiempo, porque tiempo y clima son dos cosas muy diferentes. El tiempo es lo que sucede día tras día, la información meteorológica de hoy, de ayer, de mañana, lo que va a acontecer, si va a llover, si no va a llover, si estará haciendo calor, si estará haciendo frío, si viene algún huracán o no vendrá algún huracán. Entonces, el clima es la permanencia de esos datos en el tiempo. Muy bien, eso lo vimos en la clase del clima, ¿verdad? Otra pregunta que tienen nuestros estudiantes, Jen. ¿Qué importancia tiene el clima a la hora de estudiar el desarrollo de las civilizaciones? Es totalmente interesantísimo porque las civilizaciones han podido desarrollarse y algunas han desaparecido por influencia del clima. Estamos hablando, por ejemplo, de la cultura maya, ese imperio de nuestro continente americano, desapareció justamente por condiciones meteorológicas que dieron paso a sequías extraordinarias y fue justamente potencializado por la deforestación. Entonces vemos cómo el factor clima es muy importante para establecer un imperio, para establecer una civilización. También podemos mencionar el imperio romano. Igualmente, durante miles de años estuvo gobernando gran parte de Europa.
¿Qué pasó? Sucedió que varias erupciones volcánicas, una mini era de hielo, temperaturas muy frías, a las que ellos no estaban preparados ni acostumbrados, entonces posibilitaron que pudieran desaparecer como civilización y como imperio. Bastante interesante. Otra pregunta que tenemos es ¿por qué debemos de tener en cuenta el medio ambiente y el clima para desarrollar una civilización realmente civilizada? Totalmente va de la mano el medio ambiente, el desarrollo sostenible. Las civilizaciones en el transcurso de los tiempos han tenido que emplearse de fondo y utilizar los recursos naturales. Sucede que en muchas ocasiones esos recursos son mal utilizados. Entonces, nosotros como civilización tenemos que aprender a coexistir con la naturaleza, a coexistir con el medio ambiente. Es decir, desarrollarnos sin lastimar a la madre naturaleza. Por ejemplo, sembrar un árbol, las zonas boscosas, tratar de cuidarlas lo más posible, porque son las zonas que potencian la producción de lluvias, la producción de oxígeno. Gracias a esos árboles nosotros podemos respirar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los daños climáticos que nuestro desarrollo ha producido? Justamente el cambio climático es un tema muy importante en nuestros tiempos. Siempre ha existido el cambio climático porque la Tierra es un cuerpo celeste que siempre está en movimiento, está en constante cambio. Pero ¿qué ha sucedido? Ese cambio climático que en un proceso normal se desarrolla en aproximadamente 500, 1000 años, 2000 años, ahora se está acelerando por una situación que el planeta ha venido registrando y viviendo en los últimos 100 a 150 años, el cambio climático antropogénico, porque ahí ya entra entonces la acción humana, las emisiones de gases contaminantes. Como para transportarnos de una ciudad a otra necesitamos un autobús, un carro, para transportarnos de un país a otro, un avión o un barco. Bueno, precisamente se hace ese movimiento con combustible y hoy en día se está utilizando todavía un combustible que es totalmente contaminante y produce CO2. Ese gas en la atmósfera produce un efecto invernadero, que es cuando los rayos del sol penetran a la atmósfera, llegan a la superficie, pero no pueden volver al espacio. Entonces, donde estamos viviendo se calienta de manera significativa. Un dato que nuestros adolescentes deben de manejar muy bien. Jen, si el clima es adverso, ¿es posible que podamos seguir desarrollándonos? Por supuesto que sí. El ser humano tiene una capacidad de adaptación. Ese término se llama resiliencia. Cualquier situación meteorológica la puede asumir, entender y desarrollar las acciones para poder desarrollarse justamente como una civilización y como una ciudad, como un país, como una región. Sin embargo, hay algunas condiciones meteorológicas, como lo vimos al principio, el Imperio Maya desapareció justamente por una situación meteorológica, climatológica, que fue una sequía extrema a la que no pudieron sobrevivir. Pero en general tenemos la capacidad de poder adaptarnos. Ahora sí, lo que tenemos que aportar nosotros como ciudadanía, como población, como personas conscientes, es de hacerlo lo mejor posible. Tratar de reducir nuestra huella de carbono en la tierra. Si, por ejemplo, este es uno de los ejemplos que yo más utilizo, si una persona se desplaza todos los fines de semana a Montecristi, por ejemplo, está aportando una cantidad de gas contaminante, de CO2, porque tiene que irse de Santo Domingo a Montecristi en un autobús, en un vehículo privado. Sin embargo, si lo hace una vez al mes, ya está reduciendo esa emisión contaminante. Interesante, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Claro que sí. Jen, muchas gracias por asistir a nuestra clase a distancia. Nuestros estudiantes te lo van a agradecer enormemente. Y yo encantadísimo, de verdad que sí. Un placer. Gracias a ustedes.
vamos a concluir la clase del día de hoy, no sin antes asignar la actividad de la siguiente clase. Vamos a realizar un cuadro comparativo de estas dos civilizaciones. Lo primero que vas a hacer es elaborar tu cuadro. Luego, divídelo en 4 de manera vertical y divídelo de manera horizontal en 3. En el primer cuadro vas a escribir civilizaciones. En el segundo, semejanzas. En el tercero, diferencias. Y en el último, principales aportes. Debajo de la palabra civilizaciones, escribes Mesopotamia y después Egipto. Por último, vas a buscar el significado de las siguientes palabras: hitistas, asirios, caldeos. Sigue aprendiendo. Esperamos que en el próximo encuentro sigas trabajando con entusiasmo, como lo has hecho esta semana. Esperamos que en este encuentro aprendas mucho sobre las civilizaciones antiguas, en especial Mesopotamia y Egipto. Estamos seguros de que han realizado las actividades indicadas con el apoyo de tu maestra o maestro tutor. Recuerda que la clase que te presentamos te orienta para realizar las actividades que trabajas en tu casa. Chicos, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otra fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Hasta luego. Comment allez-vous? Pas trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas trop bien. J'ai de la fièvre et de la grippe. Ah bon? Vous avez vu un docteur? Pas encore. Mais savez-vous où se trouve la pharmacie la plus proche d'ici? La pharmacie la plus proche d'ici. Alors, allez tout droit. Prenez la deuxième rue à gauche. Traversez la place Duarte 2. Il y a une pharmacie après la place. Et je pense qu'il y a une station de métro à côté aussi. Merci de votre part. Je vais acheter une aspirine. A plus tard. ¿Y tú? ¿Puedes orientar a alguien para encontrar su camino? Si no puedes, no te preocupes, porque a continuación aprenderemos los verbos y expresiones que se usan para dar una dirección en francés. Alors, on commence. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que tout va bien. Para mí, es un honor estar aquí el día de hoy para enriquecernos en el idioma francés. Espero que todo esté bien. Para empezar con nuestra clase de hoy, pero antes, ¿qué tal si revisamos los puntos más importantes que vimos en la clase anterior? En la clase anterior, tuvimos un repaso sobre cómo expresar su opinión en francés. Revisamos las expresiones que hemos estudiado en la clase anterior para dar su opinión. Pour donner son opinion en français, on peut utiliser les expressions suivantes. À mon avis, en mi opinión, selon moi, según yo, d'après moi, igual, según yo, en ce qui me concerne, en lo que me se refiere, j'ai le sentiment que, tengo el sentimiento, j'ai l'impression que, tengo la impresión. Par exemple, à mon avis, il est content de son nouveau travail. En mi opinión, está contento con su nuevo trabajo. Repite después de mí. À mon avis. Très bien.
Selon moi. Excellent. D'après moi. Très bien. En ce qui me concerne. Excellent. J'ai le sentiment que. Très bien. J'ai l'impresión que. Très bien. Ahora, revisemos los verbos que se usan para dar opinión en francés. Primero, croire, creer. El segundo, penser, pensar. El tercero, trouver, encontrar. El cuarto, être sûr, estar seguro. Quinto, douter, dudar. Sexto, sembler, parecer. Recuerda siempre poner la conjunción que después del verbo. Por ejemplo, je pense que, pienso que. Je crois que, creo que. Je doute que, dudo que, etc. Repite después de mí. Croire. Très bien. Penser. Excellent. Trouver. Bien. Être sûr. Très bien. Douter. Excellent. Sembler. Très bien. Par exemple, je pense que tu as raison. Pienso que tienes razón. Je crois qu'il va pleuvoir. Creo que va llover. Je suis sûr qu'il viendra a la fête. Estoy seguro que vendrá a la fiesta. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido bien el repaso sobre cómo dar opiniones en francés. Como habíamos mencionado al principio de la clase, hoy aprenderemos cómo dar una dirección en francés. Y para empezar, escuchemos de nuevo el diálogo con que empecemos la clase. Comment allez-vous? Pas trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas trop bien. J'ai de la fièvre et de la grippe. Ah bon? Vous avez vu un docteur? Pas encore. Mais savez-vous où se trouve la pharmacie la plus proche d'ici? La pharmacie la plus proche d'ici. Alors, allez tout droit. Prenez la deuxième rue à gauche. Traversez la place Duarte 2. Il y a une pharmacie après la place. Et je pense qu'il y a une station de métro à côté aussi. Merci de votre part. Je vais acheter une aspirine. A plus tard. Para entender mejor, vamos a traducir la conversación en español. ¿Cómo está usted? No muy bien. ¿Qué le pasa? No me siento muy bien. Tengo fiebre y gripe. Oh, ¿has visto a un médico? Aún no. Pero ¿sabes dónde está la farmacia más cercana de aquí? La farmacia más cercana de aquí. Ve derecho. Tome la segunda calle a la izquierda. Cruce la plaza Duarte 2. Hay una farmacia después de la plaza. Y creo que hay una estación de metro también al lado. Ay. Como puedes notar, para dar una dirección en francés podemos utilizar preposiciones de lugar y algunos verbos imperativos. Para entender mejor, vamos a analizar el diálogo. Analicemos juntos la pregunta que me hizo Lundi y cómo le contesté. ¿Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué te pasa? Y para contestar, yo le dije, je me sens pas trop bien, j'ai de la fièvre et de la grippe. No me siento muy bien, tengo fiebre y gripe. La segunda pregunta que me hizo es, ¿vous avez déjà vu un docteur? ¿Ya has visto un médico? Y le contesté así, pas encore. No, todavía. Luego le hice una pregunta para saber dónde se encontraba la farmacia más cercana de nosotros. Escucha cómo contestó ella. Alors, allez tout droit, prenez la deuxième rue à gauche, traversez la place Duarte 2, il y a une pharmacie après la place. Et je pense qu'il y a une station de métro à côté aussi. Ve derecho,
tome la segunda calle a la izquierda, cruce la Plaza Duarte 2, hay una farmacia después de la plaza y creo que hay una estación de metro también al lado. ¿Ves? No es tan difícil dar una dirección en francés. Ahora veamos los pasos más importantes para dar la dirección a alguien. Primero, debemos saber las preposiciones de lugar en francés. Segundo, los verbos que se utilizan para dar direcciones. Y finalmente, los conectores de frases que debemos utilizar. Veamos las preposiciones de lugar más usadas para dar direcciones. Derrière, detrás. Devant, delante. À côté de, al lado de. Après, después. Avant, antes. Tout près, cerca de. Pas trop loin de, no lejos de. À gauche, a la izquierda. À droite, a la derecha. Repite después de mí. Derrière. Très bien. Devant. Excellent. À côté de. Bravo. Après. Très bien. Avant. Excellent. Tout près. Très bien. Pas trop loin de. Excellent. À gauche. Très bien. À droite. Très bien. ¿Qué tal si escuchamos cómo se escribe cada palabra? Vamos. Derrière. Se escribe D, E, R, R, I, E, R, E. Devant se escribe D, E, V, A, N, T. À côté de se escribe A, C, O, T, E, D, E. Après se escribe A, P, R, E, S. Avant se escribe A, V, A, N, T. Tout près se escribe T, O, U, T, P, R, E, S. Pas trop loin de se escribe P, A, T, R, O, P, L, O, I, N, D, E. À droite se escribe A, D, R, O, I, T, E. À gauche se escribe A, G, A, U, C, H, E. Espero que hayan captado las preposiciones más importantes que podemos usar cuando nos toca dar una dirección. Ahora veamos los verbos más usados para dar una dirección. Pour indiquer le chemin à prendre, on utilise souvent le présent de l'indicatif, mais aussi l'impératif et le futur proche. Aller au présent plus verbe à l'infinitif. Pour le présent, par exemple, vous prenez la deuxième rue à droite. Pour l'impératif, prenez la deuxième rue à droite. Para indicar el camino a seguir, usamos el presente en indicativo, pero también el imperativo y el futuro cercano, que es aller al presente más verbo en infinitivo. Para el presente, vous prenez la deuxième rue à droite. Imperativo, prenez la deuxième rue à droite. Por ejemplo, en español, gira a la segunda calle a la derecha. Imperativo, gire a la segunda calle a la derecha. Veamos juntos los verbos que se utilizan en francés para dar la dirección. Ahí están. Continuer, seguir. Tourner, girar. Marcher, andar.
traverser, atravesar. Arriver, llegar. Aller, ir. Repite después de mí. Continuer. Très bien. Tourner. Excellent. Marcher. Très bien. Traverser. Excellent. Arriver. Très bien. Aller. Bien. ¿Qué tal si deletramos los verbos para ver cómo se escriben? Vamos. Continue. Se escribe C-O-N-T-I-N-U-E-R. Tourner se escribe T-O-U-R-N-E-R. Marcher se escribe M-A-R-C-H-E-R. Traverser se escribe T-R-A-V-E-R-S-E-R. Arriver se escribe A-R-R-I-V-E-R. Aller se escribe A-L-L-E-R. Para poner en práctica las expresiones del lugar y los verbos que se utilizan para dar direcciones en francés, escuchemos una conversación para luego contestar unas preguntas sobre la misma. Oui, ça va? Salut Lundi, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'aimerais aller à une banque juste pour ouvrir un compte bancaire. Sais-tu là où se trouve la banque la plus proche de chez moi? La banque la plus proche de chez toi? Laisse-moi penser un peu. Oui, il y a une banque tout près de chez toi. Tu peux me dire comment y aller? Oui, bien sûr. Alors, en sortant de chez toi, tu tournes à gauche. Tu vas tout droit. Il y a une rue qui s'appelle Saint-Jean-Rosario. Quand tu arrives dans cette rue, traverse à l'autre côté de la rue. Il y aura une station de métro, et juste après la station de métro, il y a une banque qui s'appelle Président. Alors, tu peux ouvrir ton compte. Merci de ta part, Lundi. Quizá no entendiste perfectamente la conversación, así que vamos a traducirla en español. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Espera, tengo una llamada de parte de Jack. Está bien. Sí, Jack, dímelo. Hola Lundi, espero que estés bien. Escucha, me gustaría ir a un banco solo para abrir una cuenta bancaria. ¿Sabes dónde está el banco más cercano a mi casa? El banco más cercano de tu casa. Déjame pensar un poco. Sí, hay un banco cerca de ti. ¿Puedes decirme cómo llegar? Sí, claro. Así que cuando salgas de tu casa, gire a la izquierda. Siga derecho. Hay una calle que se llama Saint-Jean-Rosario. Al llegar a esta calle, cruce al otro lado de la calle. Verás una estación del metro. Justo después de la estación del metro, hay un banco llamado Président. Para que pueda abrir su cuenta. Gracias, Lundi. De nada, te dejo. Hablaremos. Ok, está bien. Como puedes ver, es una conversación que se trata sobre cómo dar una dirección. Antes de entrar a las preguntas, vamos a identificar las preposiciones y verbos que utilizamos en la conversación. Veamos las preposiciones que usamos en el diálogo. Primero, tout près, cerca. Plus proche, muy cerca. Juste après, justo después. Il y a, hay. Repite después de mí. Tout près,
Très bien. Plus proche. Excellent. Juste après. Bravo. Il y a. Excellent. Veamos los verbos que usamos en el diálogo. Trouver. Encontrar. Tourner. Girar. Aller. Ir. Arriver. Llegar. Traverser. Cruzar. Repite después de mí. Trouver. Très bien. Tourner. Excellent. Aller. Très bien. Arriver. Excellent. Traverser. Très bien. Ahora vamos a identificar la respuesta correcta según la pregunta sobre el diálogo. Primera pregunta. ¿Quién ha appelé a Lundi? ¿Quién llamó a Lundi? A. Jacques. B. Luis. C. Amos. Pregunta número 2. ¿Pourquoi est-ce que Jacques a appelé a Lundi? ¿Por qué Jacques ha llamado a Lundi? A. Pour aller à la plage. B. Pour lui demander une direction. C. Pour aller au supermarché. 3. Qu'est-ce que Jacques va faire? ¿Qué va hacer Jacques? A. Jacques va ouvrir un compte bancaire. B. Jacques va jouer au tennis. C. Jacques va chanter à l'anniversaire de Lundi. Ahora, repasemos las respuestas juntos. La respuesta correcta de la primera pregunta es la A. Jacques. La segunda respuesta es, ¿la tienes? La B. Pour lui demander une direction. Très bien. La tercera respuesta es, ¿la tienes? La A. Jacques va ouvrir un compte bancaire. Espero que hayan entendido perfectamente esta actividad. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo dar una dirección en francés. También vimos las expresiones y verbos que tenemos que utilizar al momento de dar una dirección. Repasámoslo. Veamos de nuevo las preposiciones de lugar más usadas para dar una dirección. Ahí están. Derrière, detrás, devant, delante, à côté de, al lado de, après, después, avant, antes, tout près, cerca de, pas trop loin de, no lejos de, à gauche, a la izquierda, à droite, a la derecha. Repite después de mí. Derrière. Très bien. Devant. Excellent. À côté de. Très bien. Après. Excellent. Avant. Très bien. Tout près. Excellent. Pas trop loin de. Très bien. À gauche. Excellent. À droite. Très bien. Vamos a ver un ejemplo. Il y a une banque à côté de mon école. En español sería, hay un banco al lado de mi escuela. Repasemos los verbos que se utilizan para dar direcciones. Ahí están. Continuer. Seguir. Tourner, girar, marcher, andar, traverser, cruzar o atravesar,
arriver, llegar. Aller, ir. Repite después de mí. Continue, parfait. Tourner, excellent. Marcher, très bien. Traverser, excellent. Arriver, très bien. Aller. Vamos a ver un ejemplo. Pour arriver à la banque la plus proche, allez tout droit à la première rue à droite, c'est là. Para llegar al banco más cercano, siga derecho. En la primera calle a la derecha está el banco. Para mí ha sido un honor compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, dando direcciones usando preposiciones de lugar y verbos como aller, tourner, traverser, arriver, entre otros en francés. Recuerda que la salud es lo primero. Por eso que aprendemos en casa preservando la salud. Y como dice Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Con esta frase se despide tu profesor de francés. Et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. A la prochaine.